Bueno, y un concepto muy importante que vamos a ver ahora es el concepto de mol. Todo esto ya lo entendimos. Sabemos que los átomos son invisibles al ojo humano y sabemos que las sumas es una forma de pesar átomos y moléculas, pero eh, no con una balanza, sino con un método que es nada convencional, que es el de comparación. Pero vamos a la realidad. La química es una ciencia experimental, se basa de experimentos, se basa en trabajos en el laboratorio, y yo no puedo ir al laboratorio y pesar un átomo, porque no lo puedo agarrar. No puedo ir al laboratorio y agarrar un átomo de una cosa y mezclarlo con un átomo de otra, o 10 átomos de una cosa con 10 átomos de otra. Entonces los químicos se encontraron con la dificultad del tamaño de átomos y moléculas. Entonces tuvieron que inventar una cantidad lo suficientemente grande de sustancia para poder hacer a esa sustancia que es invisible, hacerla visible. ¿Y por qué se tuvo que inventar una unidad de cantidad de sustancia? Porque las unidades de cantidad de sustancias ya conocidas no sirven para medir átomos y moléculas. Como dijimos antes, un átomo no se ve. Una unidad de cantidad de sustancia es la docena. Una docena de facturas, una docena de huevos. Una docena de átomos no se ven. Una docena de moléculas tampoco. Entonces el valor docena no sirve para química. Yo puedo hablar de un centenar de personas, un centenar de países, haciendo referencia a 100 cosas. Bueno, 100 átomos, 100 moléculas, tampoco se ven. O sea que había que agrandar la unidad de cantidad de sustancia para poder trabajar en química. Y así se descubrió que todas las unidades conocidas no servían, no alcanzaban. Entonces se inventó una unidad de cantidad de sustancia lo suficientemente grande como para hacer visibles a una cierta cantidad de átomos, de moléculas o de iones. Esa cantidad, que se la conoce como la constante de Avogadro, se estableció de esta forma. Miren, un mol de cualquier sustancia equivale a decir 6,02 2 por 10 a la 23 pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. ¿Existe un mol de países? No. ¿Existe un mol de personas? No. ¿Existe un mol de...? No. Solamente existen moles de átomos, de moléculas o iones. O sea, un átomo de carbono no se ve, pero 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono sí se ven. Acuérdense que corro la coma 23 lugares para la derecha. O sea que es un número excesivamente grande. Si yo trabajo en el laboratorio, perdón, en la carpeta, puedo hablar de átomos y moléculas, porque es teórico. Pero si yo voy al laboratorio, los átomos y las moléculas no me sirven y empiezo a hablar de moles. Entonces, ese es un valor constante que lo tienen que recordar. Así como un átomo siempre, perdón, una UMA siempre es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, un mol es siempre 6,02 por 10 a la 23. Solamente pueden ser átomos, esta es una A, así se abrevia átomo, átomos, moléculas o iones, ¿sí? Partículas. Entonces, si yo agarro un mol de átomos de carbono, por ejemplo, es un tamaño lo suficientemente grande como para poder trabajarlo en el laboratorio. Tampoco es muy grande. Vamos a ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Esto sería así, ¿no? Esto sería lo que ustedes tienen el valor con el que tienen que trabajar. ¿Sí? Entonces, trabajando con ese valor, podemos empezar a ver, por ejemplo, cuánto pesa un mol de carbono. Acuérdense que el átomo de carbono, lo vimos más arriba, pesa 12 UMAS. Entonces, ¿cuánto pesa un mol de carbono? Bueno, un, una UMA pesaba 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, 12 UMAS, que es lo que pesa el carbono, averiguamos cuánto va a pesar esto. ¿Sí? Esto les va a dar tanto como 1,99
por 10 a la menos 23 gramos. Estamos hablando de algo muy chiquito, que es un átomo de carbono. Pero yo no dije cuánto pesaba un átomo de carbono, dije cuánto pesaba un mol de carbono. Entonces, si un átomo de carbono, si un átomo de carbono pesa 1,99 por 10 a la menos 23 gramos, la pregunta es cuánto pesa un mol de carbono, entonces acá no puedo poner mol. En la regla 3 tiene que haber lo mismo arriba y abajo. Como acá arriba tengo átomos, abajo pongo átomos. Un mol, ¿cuántos átomos va a ser? 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, vamos a llegar a un valor bastante aproximado. Miren, va a pesar 12 gramos. Toda esta, 12 gramos, toda esta cantidad de átomos de carbono, millones y millones y millones de átomos de carbono, equivalen a 12 gramos, nada más. Es una cantidad muy pequeña, pero es con la que se puede trabajar en el laboratorio. Entonces, ¿cuánto pesa un átomo de carbono? Tabla periódica, 12 UMAS. ¿Cuánto pesa un mol de carbono? 12 gramos. O sea, que podemos decir que la masa atómica relativa, que fue lo que hablamos antes, es el valor numérico. La masa atómica relativa del carbono es 12. Relativa es sin unidades. ¿Por qué sin unidades? La unidad se la pongo yo. Entonces, si hablamos de átomos, al 12 le acompaña UMAS. Si hablamos de moles, al 12 le acompaña gramos. No es lo mismo decir 12 UMAS que 12 gramos. Es lo mismo el valor numérico. ¿Sí? No es lo mismo una docena de casas que una docena de facturas. El valor numérico es el mismo. La unidad se la ponemos de acuerdo a lo que estamos hablando. Bueno, con esto terminamos la página 5 y vamos a poder resolver ejercicios 14 y 15. Para mañana entonces, o para el lunes, van a tener que hacer ejercicios 11, 12, 13, 14 y 15, que son todos los que están en la página 5. Bueno, cualquier duda, ya saben, me preguntan por mensaje privado. Saludos chicos y quédense en casa.